A toda la audiencia de Radio Tierra Prometida y del Proyecto Corazón. Le habla el pastor Armando Ruiz, pastor de la Iglesia Tierra Prometida en Sevilla. Bien, vamos a ver en este día un tema que se llama Dar gracias a Dios. Repito, dar gracias a Dios. Vamos a ver porque muy pocas veces realmente le damos las gracias a Dios por todo lo que hace en nuestras vidas, por cómo lo hace, por todo lo que nos ha dado y por cómo nos bendice. Vamos a ver algunos textos bíblicos donde vamos a ver lo importante y lo clara que es la Biblia con todo ello. Vamos a orar. Señor, bendito sea tu nombre, te doy la gloria, la honra, la alabanza a ti. Te pido que tú tomes el control de todo en esta mañana. Hemos venido para adorarte, para cantarte y para conocer más de ti, de tu palabra y de tu persona, Señor. Lo ponemos todo delante de ti para que tú seas, Señor, el que tome el control y la autoridad de todo. Abre nuestros oídos, nuestro entendimiento, nuestros corazones y nuestras vidas para poder saber, entender y comprender más de ti. Señor, anúlame a mí y que sea el Espíritu Santo el que hable y el que ministre en esta mañana. Te doy las gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén y amén. Bien, el primer texto que vamos a ver hoy es en el libro de Daniel. Daniel en el capítulo 2. Daniel en el capítulo 2 y en el versículo número 20. Vamos a ver el por qué tenemos que darle, uno de los motivos de por qué tenemos que darle gracias a Dios. Daniel capítulo 2, versículo 20. Daniel 2, 20. Dice la palabra lo siguiente. Vamos a leer del 20 al 23. Dice Daniel lo siguiente. Habló Daniel y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglo. Porque suyo es el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza. Y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Bien, aquí lo primero que el profeta Daniel hace es darle las gracias a Dios por la sabiduría y por la fuerza que Él nos da a cada uno de nosotros. Lo primero que tenemos que darle al Señor es gracias por la sabiduría que nos da, porque aprendemos a diferenciar lo que nos conviene de lo que no nos conviene y porque el Señor nos enseña a ver la diferencia tan grande que hay de cuando estamos en Dios a cuando no lo tenemos a Él. Vemos como en la Biblia el Señor nos aconseja que leamos la palabra, porque la palabra es la que nos va a hacer sabios y la que nos va a hacer entendidos. Por eso, cuando una persona lee las Escrituras, tiene sabiduría. Cuando una persona lee las Escrituras, tiene discernimiento, tiene entendimiento y sabe lo que tiene que hacer en su vida y cómo tiene que hacerlo. Y aquí el profeta, en el verso 23, a ti, Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos. O sea, el Señor da sabiduría y fuerza para todo aquel que se lo pide, para todo aquel el cual el Señor está dispuesto a dárselo. Luego, lo primero que hay que darle gracias a Dios, aparte de cada día, cuando nos despertamos, cuando nos levantamos, cuando comenzamos el día, comenzamos la jornada, darle gracias a Dios por lo que tenemos, por lo que nos ha dado, por lo que nos va a dar en ese día, por lo que ha hecho en nosotros, por cómo lo va a hacer. Es lo primero en lo que tenemos que darle gracias a Dios, por estar vivo, simplemente por estar vivo y por disfrutar de un día más
aquello que tiene preparado para nosotros, disfrutar del sol, disfrutar del aire, de la naturaleza, de todo lo que pone a nuestros pies, a nuestro alcance, a nuestras manos, y que tampoco se lo agradecen las personas y se lo agradecen todos aquellos que disfrutan, porque Él hace salir el sol para justos y para injustos, dice su palabra. Sin embargo, qué pocos son los que le dan las gracias por lo que el Señor es y cómo el Señor lo hace. Amén. Bien, vamos a ver otro texto bíblico ya en el Nuevo Testamento, donde vemos que hay que darle gracias a Dios por la sanidad. Lucas 17, versículo 11. Lucas 17, versículo número 11. Vamos a ver ahí lo que nos dice la palabra con respecto a la sanidad. Cómo el Señor demanda que le demos las gracias cuando hay sanidad en nuestras vidas. Que le demos las gracias por lo que Él hace por nosotros y cómo lo hace. Dice en el libro de Lucas, capítulo 17, versículo 11, yendo Jesús a Jerusalén, pasaban entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, quedaron limpios. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra, a sus pies, dándole gracias. Este era samaritano. Y Jesús le preguntó: ¿no son 10 los que han quedado limpios? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviera y diera gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Qué hermoso texto. Primero, leprosos. Segundo, entre Samaria y Galilea, en tierra de nadie. Tercero, extranjero, un samaritano. Cuarto, entre los que había, solamente un extranjero, un samaritano, le da gracias a Dios, pero no se lo dan los judíos, no se lo dan los hebreos, sino que se lo da un hombre de Samaria que para los hebreos era extranjero y no era merecedor de la ley, ni era merecedor de las promesas, ni era merecedor de lo que Dios tenía para ellos. Sin embargo, el Señor, antes de que termine la obra, antes de que vaya al sacerdote para interceder por ellos, para rogar por ellos, ya están siendo sanados. Y el Señor se está glorificando ahí. Pero cuando dice el verso 15, el verso 14, mientras iban, quedaron limpios. Y en el verso 15 dice: uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra y sus pies dándole gracias. Este era samaritano. Pero Jesús le pregunta: ¿no son 10 los que han sido limpios? ¿Dónde están los otros 9? Ven ustedes ahí como el Señor quiere que le demos las gracias cuando hay alguna sanidad entre nosotros. No hubo quien volviera y le diera gloria a Dios, sino este extranjero. Bien, vamos a ver otro texto bíblico. Ya hemos visto cómo el Señor quiere que se le dé la gloria, la honra y las gracias cuando hay una sanidad en nuestras vidas. Vamos a ver Juan capítulo 11,
en el verso número 38. Juan 11:38. Juan 11:38. Dice, habla ahí sobre la resurrección de Lázaro. La resurrección de Lázaro. Y dice lo siguiente: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque lleva 4 días. Y Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Otro motivo más por el que tenemos que darle gracias a Dios, porque me has oído. Yo sé que siempre me oyes, pero lo que dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atada las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo: desatadlo y dejadlo ir. Bien, ven ustedes ahí como gracias a que Jesús intercede y que clama al Padre y que ruega por la sanidad de una persona que está muerto. Él dice: Señor, te doy gracias porque yo sé que tú me oyes. Luego el Señor dijo que mayores cosas que yo vosotros haréis. Luego, si el Señor oye a su Hijo Jesús, ¿cómo no nos va a oír también a nosotros que mayores cosas que Él haremos? Por eso hay que darle gracias a Dios también, porque Él oye nuestras oraciones. Hay mucha gente que ora, que habla con Dios, pero realmente no son oraciones. Realmente son peticiones: Señor, dame esto, Señor, dame lo otro, Señor, quiero esto, Señor, quiero lo otro, pero no son peticiones que realmente Dios esté viendo, Dios esté aceptando, sino que son como unas peticiones egoístas, unas peticiones que van solamente por el interés, solamente por la economía, o solamente por aquello que en ese momento quieren o necesitan. Pero luego son como los 10 leprosos, que se van y no le dan gracias a Dios por la sanidad, sino que simplemente salen beneficiados, reciben por un tiempo la sanidad, reciben por un tiempo la bendición, pero nadie sabe lo que podrá pasar a continuación. Por eso, hermanos, aquí el maestro lo dice en el verso 41: Padre, gracias te doy por haberme oído. Alzando los ojos a lo alto. Yo sé que siempre me oyes. Gracias por oírme, gracias porque siempre me oyes. Por eso, otra de nuestras oraciones podía ser: Señor, gracias porque tú siempre me oyes, porque yo sé que tú, que has hecho el oído, vas a oír también aquello que por lo que yo voy a pedirte. Bien, vamos a ver otro del por qué tenemos que darle gracias a Dios cada día. Romanos capítulo 6, versículo 15. Romanos capítulo 6, a partir del versículo 15. Romano está después de los Hechos, viene Romanos. En el capítulo 6, en el versículo número 15, dice lo siguiente: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que, aunque erais esclavos del pecado,
habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina que os transmitieron. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la impureza y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Hasta ahí. Luego vemos que otro motivo que tenemos que darle gracias a Dios es porque nos ha apartado del pecado. Nos ha apartado del pecado. Verso 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina que os transmitieron. Y hemos sido libertados del pecado. Por eso hay que darle gracias a Dios de que Él, solamente Él, que es el único que tiene poder para libertar y para perdonar pecados, es el que nos ha librado del pecado. Hermano, no hay nadie que te pueda librar, no hay nadie que te pueda perdonar pecados, solamente uno, Dios. Dios es el único que perdona pecados. Los hombres, no te equivoques, no te lleves a engaño, los hombres no pueden perdonar pecados. Es imposible. Solamente Dios, el que tiene ese poder, el que tiene esa autoridad. Por eso le tenemos que dar las gracias y agradecerle que nos ha librado y nos ha perdonado del peso tan enorme que es sobre nuestras vidas el pecado. Simplemente por eso, ya nada más, porque dice que el fin del pecado es la muerte. El fin del pecado es la muerte. Pero sabemos que Dios nos libera y nos liberta de toda esa pecaminosidad. Por eso otro motivo, aparte de la sabiduría, de la sanidad, de que nos oye, es porque nos ha apartado del pecado. Nos ha transmitido qué es lo que Él quiere para nosotros, qué es lo que Él quiere para nuestras vidas, qué es lo que Él demanda de nosotros. Y nos ha apartado, nos ha echado a un lado, nos ha dicho, apartaos de ahí, porque ahí vosotros no hacéis nada. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 4. Primera de Corintios, capítulo número 1, verso número 4. Es el siguiente libro. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Pues por medio de Él habéis sido enriquecidos en todo, en toda palabra y en todo conocimiento. Luego, ¿por qué otro motivo tenemos que darle gracias a Dios? Porque nos da la palabra y el conocimiento. Hermanos, el conocimiento de todas las cosas, de las cosas que son importantes, de las cosas que son necesarias, de las cosas que tenemos que saber, de las cosas que tenemos que entender, porque también dentro de los dones está el don del conocimiento, el don del discernimiento, el don de un montón de cosas, de la sabiduría. Todo eso viene de parte de Dios. Por eso todo eso hay que darle gracias a Dios por este regalo que tenemos de darnos la palabra, como dice, por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dado en Cristo Jesús. Pues por medio de Él habéis sido enriquecidos en todo, en toda palabra y en todo conocimiento. Hay que darle gracias a Dios también porque tenemos la palabra, tenemos la Biblia, tenemos lo que sabemos que a Dios le agrada y lo que sabemos que a Dios no le agrada. Por eso hay que darle gracias a Dios de que no somos ciegos guiados por ciegos, de que no somos gente que no sabe lo que tiene que hacer o gente que no sabe cómo lo tiene que hacer, sino que somos más que bendecidos y nos glorificamos en ello
porque Él nos da las gracias, le damos las gracias porque Él nos ha dado el conocimiento y el discernimiento a través de su palabra. Y entendemos y comprendemos que la palabra del Señor es un conocimiento para todos y para cada uno de nosotros. Por eso hay que darle gracias a Dios, porque realmente, hermanos, el mundo que no conoce a Dios no tiene conocimiento, y menos de la palabra, para nada, porque confunde los textos, porque no saben dónde está algún libro de la Biblia, porque realmente lo han malinterpretado, porque nadie los ha enseñado, porque nadie les ha dicho cómo lo tiene que hacer. Por eso hay que darle gracias a Dios de que cuando empezamos a leer las Escrituras, a través del Espíritu Santo, recibimos la sabiduría y el conocimiento para entenderla y para comprenderla. Porque de nada serviría leer un libro y no entender lo que estamos entendiendo ahí. No serviría para nada. Tendríamos que estar preguntando constantemente. Pero el Espíritu Santo nos da la sabiduría y el conocimiento de que a través de la palabra podemos conocer cuáles son sus deseos para con nosotros. Amén. Amén. Por eso hay que darle gracias a Dios también por la palabra y por el conocimiento que tenemos a través de la palabra. Bien, vamos a ver otro. En el 1 de Corintios también, al final, en el capítulo 15, en el verso 54. 1 de Corintios 15, 54. Primera de Corintios 15, 54. Vamos a estar leyendo hasta el 57. Y dice lo siguiente: cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortal, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Porque el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hasta ahí. Gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Luego, hay que darle gracias a Dios por la victoria ante la muerte, hermano, porque nosotros anhelamos, esperamos la resurrección. Anhelamos, esperamos el hecho de que vamos a ser resucitados, de que esta muerte carnal del cuerpo va a ser por un tiempo, pero que luego resucitaremos si hemos vencido al pecado, si nos hemos comportado como Él realmente quiere, porque el final del pecado es la muerte, como hemos dicho, pero el final de la ley, dice la palabra, es el amor, y el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo perdona. Pero sabemos que de tal manera como amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le creyera no se perdiera, sino que tuviera vida eterna. Así es lo que nosotros esperamos y creemos, que tendremos la vida eterna, y le damos gracias a Dios por eso, porque tendremos la vida eterna, que este cuerpo natural, el que tenemos durante tantos años, será destruido, terminará, morirá, pero nuestra alma, esa no muere, sino que sigue para siempre, porque el alma es lo que hace que nos comuniquemos, que sintamos, que amemos, que vayamos, que entremos, que recibamos. Todo eso es lo que el alma produce en nosotros, pero no podrán acabar con nuestra alma. Y si ustedes hacen la voluntad de Dios, entonces, aunque mueran físicamente, pero tengan la seguridad de que estarán en el cielo con el Señor. Por eso hay que darle gracias a Dios, porque vamos a ser vencedores en la muerte. Amén. Si ustedes siguen amando, buscando, clamando, anhelando y deseando las cosas de Dios,
ustedes estarán en el cielo con Él. Amén. Por eso hay que darle gracias a Dios, porque vamos a ser victoriosos ante la muerte. Bueno, otro texto bíblico. Segunda de Corintios, capítulo 9. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 10. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 10. Dice la Biblia lo siguiente, Segunda de Corintios 9, verso 10. Dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que seáis ricos en todo para toda generosidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. O sea, porque provee y porque multiplica. ¿Por qué tengo que darle gracias a Dios también? Porque Él provee y porque Él multiplica. Él provee de nuestras necesidades diarias. Lo dice aquí la palabra. Da semilla al que siembra y pan al que come. Proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que seáis ricos en todo, para toda generosidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Vemos ustedes ahí que el Señor nos bendice y nos provee de forma que no tenemos que pedir, de forma que no tenemos que anhelar o que desear lo que otros tienen, porque el Señor nos provee y nos bendice. Y lo dice su palabra. Y aquellos que no lo tienen todavía tienen que rogar y que pedir al Señor y que esperar en Él, en su tiempo, en su momento, porque Él no llega tarde a sus promesas, sino que las cumple. Por eso, si Él ha prometido que te proveerá, Él te va a proveer hasta que sobreabunde. Y no vas a tener que escasear nada, porque te va a dar conocimiento y discernimiento para saber cómo sostenerte, cómo mantenerte y cómo tener tu siembra y tu siega y cómo saber emplear en tu economía y cómo saber en lo que emplear y en lo que no, en lo que necesitas, en lo que no necesitas, en lo que está bien y en lo que no está bien. Por eso hay que darle gracias a Dios, porque Él ha prometido de que da semilla y que provee a todos aquellos que en Él creen. Y si lo hace con la gente que en el mundo hay, que ni ama a Dios, ni quiere nada con Dios, ni quiere someterse a Dios, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más no hará más con nosotros que somos sus hijos? Amén. Amén. ¿Cuánto más nosotros que lo amamos y que lo anhelamos? Él es el Dios que provee, Él es el Dios que está con nosotros, el Dios que no tiene que escatimar nada. Bueno, vamos a ver otro. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses capítulo 4, versículo número 6. Filipenses 4, 6. Aquí vamos a ver algo muy hermoso. Filipenses 4, 6. Dice, por nada estéis angustiados. Por nada estéis angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Con acción de gracias. Por eso, hermanos, cuando oramos, ya lo dije antes, tenemos que darle gracias a Dios. Recuerden que por nada estéis angustiados. No merece la pena estar angustiados, porque las cosas van a pasar, o para aprender, o para entender, o para conocer, o para ser reprendidos, o para ser exhortados, por lo que sea. Pero las cosas van a pasar, pero sin lugar a duda que vamos a aprender y que vamos a conocer con todo ello. Por eso dice que por nada estéis angustiados.
por nada tengan temor, por nada tenga ese temor que no saben lo que hacen, que no saben cómo lo hacen, por nada. Si usted cree en Dios, si confía en el Señor, por nada esté angustiado, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. O sea, preséntale al Señor tus peticiones, preséntale al Señor tus inquietudes, preséntale al Señor tus necesidades, preséntale al Señor todo aquello que tú necesitas, que tú anhelas, que tú quieres, preséntaselo al Señor. En vez de angustiarte, preséntaselo a Él, que Él tenga conocimiento de todo ello, que Él te oiga, que de verdad tienes una necesidad importante. Verá cómo Él te va a ayudar a sobrellevar ese problema y te va a ayudar a salir adelante ante esa necesidad. Plantéaselo, que sea conocida vuestras peticiones delante de Dios, que sean conocidas. No te calles, porque luego entonces el Señor, si no le dices lo que tú quieres, lo que tú necesitas, lo que tú anhelas, ¿cómo lo va a saber Él? Él sabe tus necesidades básicas. Pero hay otras cosas que tú anhelas, que quieres que el Señor te dé, que el Señor te regale, que el Señor haga contigo. Preséntaselo cada día en oración y dile: Señor, recuerda esto, recuerda aquello, necesito esto, necesito aquello. Pónselo diariamente delante de Dios y dice: con acción de gracias. Con acción de gracias tenemos al Dios del oro y de la plata. Nada tenemos que temer y nada tenemos que perder, porque Él sabe lo que necesitamos antes que se lo pidamos. Por eso es tan importante y tan necesario, primero, que no te angusties, y segundo, que confíes plenamente en Él, que confíes plenamente en que te va a proveer y que confíes en que Él va a estar siempre contigo. Amén. Amén. Vamos a ver otro texto bíblico. Primero de Tesalonicenses, capítulo 5. Un poquito más para atrás. Primero de Tesalonicenses, en el capítulo 5, en el versículo número 12. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, a partir del versículo número 12. Vamos a ver ahí también cómo hay que darle gracias a Dios por las personas también. Dice ahí el apóstol Pablo lo siguiente: os ruego, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor, que os amonestan. Tenedlos en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo y retened lo bueno, y absteneos de toda especie de mal. Hasta ahí. Luego ven ustedes, como el apóstol primero empieza diciendo, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Tenedlo mucha estima y amor por sus obras. O sea, los pastores, los ministerios, los liderazgos, aquellas personas que trabajamos para el Señor. Nos dice el apóstol que los reconozcáis y que los respetéis a estas personas y que lo tengáis en mucha estima y amor por causa de la obra. ¿Por qué? Porque el Señor los pone para que cuiden del rebaño, para que cuiden de la obra, para que cuiden de los cristianos, de los creyentes, para que los ministren, los aconsejen, los guíen y los ayuden, que los reconozcan y lo tengan en gran estima, en mucha estima, por amor y causa de ellos.
siempre gozosos, orad sin cesar y dad gracias en todo. Hermanos, gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Gracias en todo. Incluso cuando estés pasando por una prueba, dale gracias a Dios. Cuando no estés comprendiendo algo, dale gracias a Dios. Cuando haya habido algún problema, dale gracias a Dios, porque en su momento Él te va a enseñar y te va a mostrar la enseñanza, el consejo, la lección que había detrás de todo ello. No le guardes rencor al Señor. No seas terco, no seas terca. Eso hace mucho la gente del mundo, que son rencorosos, que son rencorosas. Recuerda, darle gracias a Dios por todo, porque cuando Él quiere, da la vida y cuando Él quiere, la quita. Y no somos nada ni nadie para retrasarla. El Señor retrasa la vida porque Él quiere, pero cuando Él dice hasta aquí, es hasta aquí. ¿Por qué? Porque nadie ha elegido el día ni la hora de nacer. Nadie lo ha elegido. Eso lo ha elegido solamente Dios. Igual ocurre cuando tengamos que partir. Pero recuerden darle siempre, hermanos, gracias a Dios por todo. Sea mucho o sea poco, pero denle gracias a Dios por todo. ¿Vale? Apocalipsis capítulo 4, versículo 10. Apocalipsis capítulo 4, versículo 10. Dice ahí lo siguiente: los 24 ancianos se postraron o se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Por qué hay que darle gracias a Dios? Por todo lo que ha creado. Por todo lo que ha creado. Los 24 ancianos se postraron delante del trono de Dios y adoran al Dios Todopoderoso. Eres digno de recibir toda la gloria, toda la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. O sea, te damos las gracias, te damos la gloria por todo lo que tú has creado y por todo lo que tú nos das a nosotros. Estos son los 24 ancianos, los que se postran y le dan las gracias a Dios, porque ninguno de nosotros ha creado tanto como ha creado el Señor. Habrá personas que habrán descubierto grandes inventos, grandes cosas para la ciencia. Amén. Gloria a Dios por ello, porque la mente de Dios ha estado ahí con ellos, le ha dado sabiduría en los inventos, en la ciencia, en todo lo que es para el bien del hombre. Pero las cosas más importantes, las más hermosas, eso lo ha creado Dios, no el hombre. Vamos a ver el último texto. Apocalipsis capítulo 11, versículo número 15. Apocalipsis 11, versículo número 15. Dice lo siguiente: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor y Dios Todopoderoso, el que eres, que eras y que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Las naciones se airaron y tu ira ha venido. El tiempo de juzgar a los muertos, de dar el galardón a tus siervos, los profetas,
a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. El templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se dejó ver en el templo. Hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y granizo grande. Todo esto es lo que vio el apóstol Juan. En el libro de Apocalipsis está escrito. Pero tenemos que darle gracias a Dios porque has tomado tu gran poder y has reinado. Él hará justicia para con todos los hombres. Él juzgará a cada uno según sus obras, según lo que hayan hecho aquí en la tierra, en la forma y en la manera de cómo lo hayan hecho. Por eso tenemos que estar agradecidos a Dios, porque iremos con Él, estaremos con Él y seremos parte de Él. Pero recuerden, lo que vio el apóstol en la séptima trompeta, cuando la tocó el ángel, que los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos. Los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos se postraron sobre su rostro y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eras, el que eres y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Las naciones se airaron y tu ira ha venido. El tiempo de juzgar a los muertos, de darle galardón a tus siervos, los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. El templo de Dios fue abierto en el cielo, el arca de su pacto se dejó ver en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, terremotos y granizos. O sea, hermanos, que no tengan la menor duda, como dice ahí, de que el Señor dará su galardón tanto a unos como a otros. Dará su premio tanto a unos como a otros por aquello que hayamos hecho en la tierra. Por eso hay que darle gracias a Dios, porque Él algún día, igual nosotros no lo veremos con estos ojos carnales, pero lo veremos con los ojos espirituales, que Él reinará y tomará su lugar y estará con quien tiene que estar. Amén. Amén. Y dará a cada uno conforme a su galardón, sea para bien o no sea para bien. Vamos a orar. Señor, bendigo tu nombre y tu gracia y tu misericordia, y te doy la gloria y la honra que tú mereces. Tú eres fiel y para siempre es tu misericordia. Señor, te agradecemos tantas cosas, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, por el aire que respiramos, por el sol que nos calienta y que nos alimenta también, por cómo tú nos das la siembra y la siega, la sementera, el agua para regar, cómo tenemos todo lo que tú nos das, cómo tú nos provees de lo necesario, cómo tú estás con nosotros, cómo nos sanas, porque te lo pedimos y te lo rogamos, cómo nos das el sustento, el abrigo, Señor. Te damos las gracias porque tenemos la palabra, Señor, para entenderla, para comprenderla, para saber lo que hacer en cada momento y en cada situación. Te damos gracias por haber recibido a Jesucristo en nuestro corazón como Señor y Salvador, porque ya no somos como éramos antes, ya somos nuevas criaturas, hemos nacido de nuevo, ya no vivimos para nosotros, vivimos para ti, Señor. Te damos las gracias porque sabemos en quién hemos creído, en quién hemos confiado, porque éramos ciegos guiados por ciegos, porque estábamos en el pecado, en la maldad, en todo lo que había, y gracias a ti nos has dado tu luz para poder ver la gloria de Cristo. Gracias te damos, Señor, porque un día más te podemos adorar, te podemos alabar, te podemos glorificar, te podemos cantar, podemos predicar tu palabra, podemos honrarte con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos,
Podemos predicar de ti a las naciones, al mundo. Gracias, Señor, porque tú nos has hecho a tu imagen y semejanza. Gracias por lo que cada día tú nos regalas, Señor, porque es regalo. ¿Con qué nos podremos presentar delante de ti que tú ya no tengas? ¿Qué te podremos traer, Señor, si a ti te sobra todo? ¿Qué de nosotros te podemos entregar? Pero hay una cosa, hay una sola cosa que sí te podemos entregar, que es nuestro corazón a ti, nuestra alma a ti, nuestro espíritu a ti, nuestro cuerpo como sacrificio vivo a ti, andando en santidad, en orden, sabiendo lo que tenemos que hacer, recordando las palabras del Maestro, sus enseñanzas, sus mandamientos, sus consejos, recordando sus parábolas. Señor, gracias. Gracias porque hay tantas y tantas personas que no pueden ver lo hermoso que es lo que vemos, que no pueden tocar lo que nosotros tocamos, que no pueden saborear lo que nosotros saboreamos, que no pueden escuchar, que no pueden contemplar la hermosura de tu creación, Señor. Te tenemos que dar gracias porque cada día podemos ver el sol, podemos ver los árboles, podemos ver las montañas, podemos ver a nuestros hijos, podemos ver todo aquello que tú nos regalas. Podemos ver lo maravilloso que es tu creación, lo maravilloso que son los animales, lo hermosos que son los pájaros y todo lo que nos rodea. Podemos oler, podemos sentir, todo eso es gracias a ti. Cuando hay tantas personas que no pueden ni caminar, algo tan sencillo como eso, que están postrados en las camas por años, en sillas de ruedas por años. Podemos correr, podemos andar, podemos practicar deportes, Señor, podemos nadar, podemos disfrutar, y eso nos lo regalas tú. Cuando hay tantas personas que están tetraplégicos y no pueden hacer nada de esto, Señor, te tenemos que dar las gracias, porque nos has dado el don de cantarte, de adorarte, de expresar con nuestros sentimientos lo que tú eres. Te damos las gracias por lo que has hecho por nosotros, por nuestros familiares, por cómo tú sanas, por cómo tú restauras, por cómo tú haces nuevo todas las cosas, por cómo nos has librado de la maldad, de la pecaminosidad, de lo oscuro, del rencor, de la ira, de la envidia, de la violencia, de las drogas, del alcohol, de la ludopatía, de la pornografía, del adulterio, de la fornicación, de las malas consejeras y los malos consejeros, de las malas amistades. Gracias, porque tú nos has llevado a tu palabra, nos has acercado a ti. Sabemos en quién hemos creído y en quién hemos confiado. Amamos tu creación, amamos la luz que tú desprendes. Amamos tus enseñanzas, Maestro. Amamos tus consejos, que son tesoro para nuestras vidas, que son perlas escondidas para nuestras vidas, Señor, de cómo andar por la vida. Gracias por la sabiduría que cada día nos das. Gracias, Señor, por el amor que pones en nosotros, Padre, por el perdón, por la misericordia. Gracias, Señor. Te tenemos que dar tantas gracias cada día, en cada momento, en cada situación. Tantas gracias, Señor, porque tú eres fiel, porque para siempre es tu misericordia. Señor, perdónanos. Perdónanos por no agradecerte lo suficiente todo lo que nos das cada día. Perdónanos por no agradecerte lo suficiente cuán grande es tu amor para con nosotros, Señor. ¿Dónde estaríamos sin ti? ¿Qué sería de nosotros sin ti? Gracias, porque anhelamos algún día estar contigo en el cielo y seguir disfrutando de todo aquello que tú nos das. Gracias una vez más por todo ello, Señor. Y gracias
porque murió tu Hijo Jesucristo, para que nosotros tuviéramos vida y para que pudiéramos recibirla. Gracias te doy por todo. Y te lo pido todo en el nombre que es nombre, sobre todo nombre, tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.